Así es que, apreciados hermanos, bienvenidos a el tema de esta noche. Hermano Oscar, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Que el Señor le bendiga y desde ahora el tiempo es todo suyo. Muchas gracias, hermano Marcelo. Una feliz semana para todos. Que Dios les bendiga grandemente. Es un gusto encontrarnos de nuevo para poder estudiar este tema que está relacionado eh, con la séptima plaga, la liberación del pueblo de Dios. Vamos a ver acá si logramos. Ok. La séptima plaga del Apocalipsis, descrita en el capítulo 16 de este libro profético, es uno de los juicios más dramáticos y definitivos de Dios al final de los tiempos. Esta plaga simboliza la culminación de la ira de Dios contra el mal y la rebelión. Es un evento que marca el cierre de la serie de plagas que preceden al retorno de Cristo, y su descripción nos muestra el desenlace final entre el gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora, al revisar las referencias en la Biblia y el espíritu de profecía sobre la séptima plaga, notaremos que esta plaga está relacionada con la intervención directa de Dios en los asuntos humanos para poner fin al dominio del falso sistema religioso llamado Babilonia y dar lugar, por ende, a la liberación del pueblo de Dios y a la gran restauración final. Ahora, veamos cómo la palabra del Señor describe esta plaga. Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual nunca hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, es decir, Babilonia, fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Es necesario estudiar esta plaga. ¿Están los acontecimientos descritos en este juicio relacionados de alguna u otra forma con el mensaje de la justificación por la fe? Permitamos que Elena de White, la mensajera del Señor, responda a estas importantes preguntas que acabamos de plantear. En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 994, hay una cita donde ella afirma lo siguiente: necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, y cuando estudiamos el fuerte pregón, nos dimos cuenta que ese ángel de Apocalipsis 18 está relacionado con el mensaje del tercer ángel, que es la justicia de Cristo. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño, y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. Nótese acá que Elena de White no solamente nos está mostrando la trascendencia, la importancia de estudiar el derramamiento de la séptima plaga, sino también ella tiende un puente entre el mensaje del tercer ángel y la séptima plaga. Es decir, hay elementos en esta plaga que tienen que ver con el mensaje del tercer ángel, y esto lo vamos a notar más adelante en el desarrollo de nuestro tema.
Ahora, en Daniel capítulo 12, versículo 1, encontramos qué es lo que Dios hará con su pueblo en la séptima plaga. Vean lo que dice el profeta. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Véase acá que en este pasaje el profeta nos está diciendo que Miguel, el gran príncipe que representa a nuestro Señor Jesucristo, habría de ponerse de pie en el contexto del gran tiempo de angustia, con el propósito de venir a esta tierra y liberar a su pueblo. Así que en el contexto de esta última plaga, que es prácticamente el clímax del tiempo de angustia, Dios, mediante Jesucristo, libera a su pueblo. La segunda venida es el acontecimiento que Dios ha escogido para liberar a su pueblo del contexto de la séptima plaga. En el conflicto de los siglos, en la página 619, la sierva de Dios dice: el pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es decir, en el clímax de la angustia, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Gloria a Dios. Porque aquí encontramos en esta cita una promesa por parte de nuestro Redentor. Cristo mismo vendrá a liberarnos en el contexto de esta plaga. La liberación se llevará a cabo en el momento culminante del tiempo de angustia, cuando el pueblo de Dios está siendo probado al máximo. Será entonces en la segunda venida de Cristo cuando Él intervendrá para liberar a su pueblo de la obra de muerte. Y esta obra de muerte, de acuerdo a esta cita que acabamos de leer, es liderada por las compañías de hombres armados instigadas por legiones de ángeles malos que se disponen a hacer el mal, a matar al pueblo de Dios. Exactamente justo en el momento más oscuro de la noche, cuando todo parece perdido, vendrá la liberación. Dios se manifestará de manera gloriosa y poderosa, trayendo esperanza y redención a su pueblo. En las Escrituras se confirma este hecho. En Job capítulo 34, versículo 20, se dice: en un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Pero no solamente las Escrituras hablan de ese detalle de la liberación del pueblo de Dios en el contexto de la séptima plaga, sino que también el espíritu de la profecía nos muestra lo mismo. En el conflicto de los siglos, página 620. Vean cuándo es que el pueblo de Dios será liberado. Esa medianoche, dice ella, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones naturales que habrán de presentarse en el contexto de la séptima plaga? En la página 620 del conflicto de los siglos, ella describe lo siguiente, en plena armonía con la descripción de la séptima plaga que hace el apóstol Juan en el capítulo 16 de Apocalipsis. Sale el sol, escribe, en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto.
cual nunca fue desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse, y la gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Nótese que prácticamente no existirá el gobierno de las leyes naturales en el contexto de la séptima plaga. La tierra será un caos por completo. El Espíritu de Dios se ha retirado de esta tierra. Los vientos se han soltado por completo. La tempestad, los eventos cataclísmicos han dado origen en una forma sin igual dentro del contexto del tiempo de angustia, en la última de las plagas que es descrita en el libro de Apocalipsis. Así que la tierra tendrá un destino muy caótico en el contexto de esta plaga. Ahora, ¿cuál es el destino final de Babilonia en la séptima plaga? Apocalipsis 16:19 nos dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Nótese que acá no está hablando de la caída de Babilonia, sino más bien del fin, del juicio final de Babilonia. Babilonia es un sistema caído. No es que en el contexto de esta plaga Babilonia va a caer. Babilonia es un sistema caído. Y en el contexto de esta plaga lo que Dios hace es fragmentar a Babilonia. Y alguien podría preguntarse, bueno, si es fragmentada, ¿quiénes forman Babilonia? Recordemos que bíblicamente hablando, Babilonia, la gran ciudad, es la gran confederación del mal en el tiempo del fin. La triple unión de tres grandes poderes, según Apocalipsis 16, 13 y 14. Y esos tres grandes poderes son el dragón, la bestia y el falso profeta. Esos tres poderes forman parte de Babilonia. Y cuando acá en el contexto de esta plaga se dice que Babilonia es dividida en tres, está haciendo referencia a que esa gran confederación que está formada por esos tres poderes ya prácticamente queda deshecha. Ya no hay ayuda, cooperación entre esos poderes. Dios disuelve por completo esa confederación a través del juicio que es derramado en la séptima plaga. Es interesante notar las palabras que Dios mismo pronuncia al inicio de la séptima plaga. ¿Cuáles son esas palabras? Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Ahora, yo quiero que hagamos memoria y recordemos en qué otras partes de las escrituras y los testimonios Dios hace esa misma declaración. Según la Biblia y el espíritu de profecía, a lo largo de la historia de la redención, Dios ha proclamado 4 declaraciones de consumación. Va a proclamar 4 declaraciones de consumación. Cada una de esas declaraciones de consumación, cada una de esos consumado es o hecho está, están vinculadas con el pacto eterno. Vamos a repasar cada una de ellas. Esta declaración que encontramos en Apocalipsis 16, 17 es la tercera de esas declaraciones que tienen que ver con la consumación de un aspecto específico de la obra de Dios. La primera declaración
de consumación o hecho está, la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30. Dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Nótese que acá esta declaración, consumado es, declaración que Cristo mismo pronunció al morir en la cruz del Calvario, prácticamente hace referencia a la justicia del pacto eterno que se cumple plenamente en Cristo, quien en la cruz nos concedió vida y perdón de nuestros pecados. Esa declaración, consumado es, prácticamente es una declaración que nos muestra la humanidad incluida en el sacrificio de Cristo, o la humanidad en Cristo. Vayamos ahora a la segunda declaración. En la maravillosa gracia de Dios, página 216, la sierva de Dios dice, cuando los miembros del pueblo de Dios alcancen esta marca, serán sellados. Y esa marca, por cierto, de la que está hablando la cita es el sello escatológico, que está descrito en Apocalipsis capítulo 7. Cuando los miembros del pueblo de Dios alcancen esta marca, serán sellados en sus frentes, llenos del Espíritu, serán completos en Cristo. Es decir, la perfección del carácter habrá sido prácticamente colocada en cada uno de los miembros del pueblo de Dios mediante la gracia de Jesucristo. Serán completos en Cristo. Y vean, ¿qué es lo que sucede cuando el pueblo de Dios alcanza la plenitud en Cristo? El ángel anotador declara, consumado es. Esta declaración, consumado es, hace referencia a la justicia del pacto eterno que es consumada en nosotros, en el pueblo de Dios, otorgándonos la libertad plena de la esclavitud del pecado, dándonos la victoria total y plena sobre el pecado. Y aquí podemos ver que en esta declaración, Cristo está por completo en su pueblo. Vayamos a la tercera, que es la que encontramos en la séptima plaga. Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono diciendo, hecho está. ¿Tendrá que ver esta declaración de consumación con los justos? No, no tiene que ver, porque la consumación de la obra de Cristo en los justos es realizada antes de que se cierre la intercesión en el lugar santísimo del santuario, antes que las plagas comiencen a caer sobre este mundo. Entonces, ¿con quiénes tiene que ver esta declaración? Esta declaración representa la justicia del pacto eterno que es finalmente rechazada por los impíos, quienes se afirman al final del contexto de las plagas, quienes se afirman en su propia justicia. Así que esta declaración tiene que ver con los impíos sin Cristo. Vayamos a la cuarta y última declaración. Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Estas palabras, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 21, si examinamos el contexto, nos daremos cuenta que son pronunciadas al final del gran conflicto. Ahora, esta declaración tiene que ver con la justicia del pacto eterno, liberándonos de la presencia del pecado, erradicando por completo el pecado del universo. Ahora, vean las palabras que estoy usando. Liberación de la presencia del pecado. Porque en la segunda declaración que examinamos, el Señor nos libera del dominio del pecado en nuestra vida, de la esclavitud del pecado. Acá en esta declaración
Dios nos libera de la presencia corporal del pecado, erradica por completo el pecado del universo. Y esto tiene que ver, obviamente, con el juicio de los impíos, con la aniquilación de los impíos y por ende la aniquilación también del pecado mismo. Esas son las 4 declaraciones de hecho está que encontramos a lo largo de la historia de la redención. Ahora, en el contexto de la séptima plaga hay un evento muy particular que ocurre. Veamos lo que dice el conflicto de los siglos, página 621. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba. ¿Con qué propósito? Escuchen, para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. ¿Se recuerdan que al principio yo les mencionaba que de acuerdo a lo que Elena de White dice en el comentario bíblico adventista, tomo 7, hay una relación entre la séptima plaga y el mensaje de la justificación por la fe? Pues ya vamos a entrar más profundamente a eso. Esa relación está específicamente en este evento que ocurre en la séptima plaga, la resurrección especial. De esta resurrección habló el profeta Daniel en Daniel capítulo 12, versículo 2. Leámoslo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Voy a volver a leer este pasaje porque es necesario que nosotros pongamos suprema atención en las palabras que el profeta utiliza. Las palabras que están en la Biblia no están solamente por estar, tienen un propósito. Cada palabra, por muy pequeña que sea, puede ser una partícula gramatical, pero esa partícula gramatical en la declaración, en el texto bíblico, tiene un propósito, tiene un sentido. Y muchos de los que duermen, vea que no dice todos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, es decir, de ese grupo de muchos, unos serán despertados para vida eterna y otros, es decir, otro grupo, para vergüenza y confusión perpetua, es decir, para condenación. La Biblia, y es necesario que recordemos esto antes de iniciar con este tema, con este tópico de la séptima plaga, la Biblia en Juan el capítulo 5, versículos 28 al 29, nos muestra a través de las palabras mismas de Cristo que existen dos grandes resurrecciones generales. La primera resurrección, que está descrita en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 16, en esa resurrección los justos se levantan y esa resurrección ocurre durante la segunda venida de Cristo. La segunda resurrección general la encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. En esa resurrección, los impíos se levantan después del milenio, es decir, cuando Cristo viene por tercera vez a este mundo a establecer su reino de gloria a esta tierra. Eso lo sabemos muy bien como adventistas del séptimo día. No voy a ahondar en más detalles. Solamente quiero mostrarles a ustedes las dos resurrecciones generales que la Biblia menciona y cómo estas resurrecciones están vinculadas con eventos
relacionados a la venida de Cristo. La primera a la segunda venida y la segunda a la tercera venida de Cristo. Ahora, volviendo al pasaje en cuestión, Daniel 12:2, porque obviamente ese texto que leímos, Daniel 12:2, no encaja en ninguna de las resurrecciones que acabamos de describir. No encaja. ¿Qué características tiene esa resurrección especial o particular? Número 1, ocurre durante el tiempo de angustia. Y el tiempo de angustia es un evento escatológico que está inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Así que esta resurrección no puede ser la primera resurrección general, porque la primera resurrección general se desarrolla durante la venida de Cristo y esta es antes de la venida de Cristo, durante el tiempo de angustia. Segunda característica, esta resurrección está destinada a un grupo específico. El texto dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Nótese que no se utiliza la palabra todos, haciendo referencia al universo general de los muertos que yacen sobre la tierra. El texto dice muchos, es decir, es una resurrección de un grupo específico. Tercera característica, en esa resurrección de un grupo específico van a resucitar salvos y perdidos al mismo tiempo. Van a resucitar unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. Esas son las características de esta resurrección particular que encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 2. Ahora, inmediatamente nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los impíos que van a resucitar en esta resurrección especial? ¿Y quiénes son los justos que van a resucitar en esta resurrección especial? Resurrección que tal y como vimos es durante el tiempo de angustia antes de la segunda venida de Cristo, resurrección que no encaja en ninguna de las dos resurrecciones generales porque el profeta utiliza la palabra muchos en vez de todos y hace referencia también a que simultáneamente en esta resurrección se levantarán impíos y justos. ¿Quiénes son los impíos que resucitan en la resurrección especial o particular? Bueno, la Biblia y el espíritu de profecía identifica por lo menos 4 categorías. La primera, Mateo capítulo 23, versículo 39. Dice lo siguiente, porque os digo que desde ahora, y aquí Cristo está hablando a la ciudad de Jerusalén cuando él estaba contemplando desde el monte, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El primer grupo corresponde a los judíos que no reconocieron a Jesús como el Mesías en su primera venida. A ellos Cristo les refirió estas palabras. No me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, estos impíos serán levantados para presenciar la segunda venida, para ver venir a Cristo en gloria y majestad. Todos los judíos que le rechazaron en su primera venida. Segundo grupo, los líderes religiosos judíos que enjuiciaron a Cristo injustamente y conspiraron en su contra para llevarlo al pretorio romano. Entre ellos, el sacerdote Caifás. Noten lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 64. Tú lo has dicho, y estas son las palabras que Cristo le dice a Caifás. Tú lo has dicho. Y además, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es un hecho que este líder religioso, juntamente con los demás que conspiraron en contra de Cristo e iniciaron ese juicio injusto
de Cristo ante la autoridad religiosa de aquella época y ante la autoridad política de aquella época que estaba comandada por el Imperio Romano, estos líderes van a resucitar para ver venir a Cristo en gloria y majestad. Obviamente van a resucitar antes, durante el tiempo de angustia, específicamente en el contexto de la séptima plaga. Tercer grupo, los líderes políticos y soldados romanos que fueron directamente responsables de la muerte de Jesús, es decir, sus ejecutores. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Escucharon lo que dice el profeta? Y los que le traspasaron, ellos también se levantarán para ver venir a Cristo en gloria y majestad. En el conflicto de los siglos, página 621, encontramos otro grupo, otra categoría, los enemigos de la verdad. Ella escribe, los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. ¿Quiénes podrían estar ahí? Bueno, algún líder religioso exaltado del catolicismo, algún líder religioso que conspiró en contra de los cristianos durante la época medieval. ¿Quién más podría estar ahí? Bueno, algún emperador romano que llevó al Coliseo romano a los cristianos injustamente. Todo enemigo acérrimo de la verdad será levantado durante el tiempo de angustia en el contexto de la séptima plaga para ver venir a Cristo en gloria y majestad. Obviamente, Cristo no lo lleva consigo hacia la patria celestial. El resplandor de la gloria de Cristo destruye por completo a los impíos. Ellos se levantan para condenación y confusión perpetua, tal y como lo dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Ahora, ¿quiénes son los justos que resucitarán en la resurrección especial? Bajo el contexto de la proclamación del mensaje de los tres ángeles y específicamente del mensaje del tercer ángel, porque las palabras que vamos a leer a continuación están en el contexto del mensaje del tercer ángel, porque el versículo 12 habla del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Bajo el contexto de la proclamación del mensaje de los tres ángeles y específicamente el tercero, Juan escribe lo siguiente en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. De aquí en adelante, ¿a qué estará haciendo referencia? Bueno, desde que el mensaje del tercer ángel es proclamado en adelante, porque el versículo 12, como lo acabo de mencionar, habla del mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Si alguien quiere profundizar en este tema, pues puede volver a ver el tema del fuerte pregón que hace un tiempo atrás tuve en esta serie que el hermano Marcelo está desarrollando para que puedan constatar que el mensaje del tercer ángel está reflejado en el versículo 12 y que la expresión fe de Jesús tiene que ver con la justicia de Cristo. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Este pasaje menciona que hay una bienaventuranza para aquellos justos que son llamados al descanso después de la proclamación del mensaje del tercer ángel y que hayan vivido, obviamente, a la luz de esa verdad. Y vivir a la luz de esa verdad no solamente significa conocer la verdad del mensaje del tercer ángel, sino también permitir que esa verdad transforme mi vida, moldee mi carácter, porque de nada me sirve a mí conocer con precisión los detalles del mensaje del tercer ángel y no permitir que la gracia del Señor utilice ese mensaje poderoso para cambiar, para transformar mi vida. No sirve absolutamente de nada. Esta bienaventuranza es la misma que encontramos escrita en Daniel capítulo 12, versículo 2.
bienaventuranza que está relacionada con los 1335 días. Eso lo podemos estudiar en alguna otra ocasión. Ahora, ¿en qué consiste esta bienaventuranza? ¿Cuál es ese regalo especial que Dios tiene preparado para los hijos que pertenecieron a su remanente y que ahora duermen en el polvo de la tierra? La mensajera del Señor responde a estas interrogantes en la siguiente cita, Conflicto de los Siglos, página 621. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Es decir, todo aquel adventista del séptimo día que ha aceptado la verdad del mensaje del tercer ángel participará en esta resurrección especial. Esa es la bienaventuranza que encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 y en Daniel capítulo 12, versículo 12. Esas son las bienaventuranzas que el Señor hace a aquellos muertos que descansan después de la proclamación del mensaje del tercer ángel. Ahora, alguien podría preguntarse, ¿y qué es el mensaje del tercer ángel? Bueno, solamente voy a utilizar esta cita para poderlo definir. Mensajes Selectos, tomo 1, página 437. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Alguien podría preguntar, bueno, ¿y el mensaje del tercer ángel no tiene que ver entonces acaso con la marca de la bestia? La respuesta a esa pregunta está en el estudio anterior del fuerte pregón. Vean ese estudio. Ahí se detalla muy bien qué es el mensaje del tercer ángel y cuál es el rol, el papel de la marca de la bestia en el contexto de este mensaje. Ahora, en Primeros Escritos, página 285, la sierva de Dios nos muestra el momento específico del tiempo de angustia donde se llevará a cabo la resurrección especial. Los testimonios nos revelan que este evento va a ocurrir inmediatamente después del gran terremoto con el cual inicia la séptima plaga. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 y 18. Dice lo siguiente. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban, unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un terremoto, un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Qué hermosa promesa la que Dios ha dado a su pueblo. Tan grande es el amor de Dios que el Señor no permitirá que ninguna persona en su remanente que haya conocido y vivido por su gracia a la altura del mensaje del tercer ángel resucite en la resurrección general de los justos. Ellos tendrán el privilegio de resucitar antes para contemplar la venida de Cristo de principio a final. La mensajera del Señor afirma que aparte de levantarse para presenciar la venida de Cristo, este grupo de justos que resucitan en el contexto de la séptima plaga, se levantan para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. La pregunta es,
en qué consiste ese pacto de paz que Dios promulgará, que estos justos escucharán juntamente con los justos que viven. ¿En qué consiste ese pacto de paz? Ezequiel capítulo 37, versículo 26 dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Nótese acá que la palabra, la expresión pacto de paz y pacto perpetuo son palabras sinónimas, son expresiones sinónimas o equivalentes. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. La palabra hebrea traducida como perpetuo en este pasaje es olam, y el significado de esa palabra es siempre, oculto y eterno. Olam hace referencia a un tiempo fuera de la mente humana. Es decir, la mente humana no puede entender la eternidad, lo infinito de ese tiempo. A eso hace referencia Olam, lo que indica que el pacto perpetuo es en esencia el pacto eterno. De hecho, algunas versiones de la Biblia lo traducen de esa manera. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno, y los estableceré, y haré que se multipliquen, pondré mi santuario entre ellos para siempre. Un detalle que no podemos pasar por alto es que en el mismo capítulo 41 del conflicto de los siglos, de donde se han extraído la mayoría de las citas de nuestro estudio, se declara en la página 623 que después de revelar el día y la hora de la venida de Jesús, después de que Dios hace eso, Dios mismo, dice la cita, promulga a su pueblo el pacto eterno. Es decir, la misma mensajera del Señor afirma que el pacto de paz y el pacto eterno son en esencia lo mismo. Ahora, ¿quiénes acordaron ese pacto de paz o ese pacto eterno? ¿Quiénes son los constituyentes? Zacarías capítulo 6, versículo 13 nos dice, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria. Ese Él del que habla esta primera expresión del pasaje hace referencia a Dios, al Padre. Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado. ¿Quién es ese sacerdote? De acuerdo a Hebreos, ese sumo sacerdote es Cristo, quien oficia en el santuario celestial en favor de su pueblo. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. ¿Entre quién es el consejo de paz o el pacto eterno? ¿Quiénes son los constituyentes? El Padre y el sacerdote, el sumo sacerdote, Cristo. Entre ellos, dice Zacarías 6:13, habrá consejo de paz o pacto eterno. Gálatas capítulo 3, versículo 17 confirma esa misma idea. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. ¿Entre quienes es acordado el pacto, el plan de la salvación? Entre Dios y Cristo. Lo dice claro el pasaje. La ley que vino 430 años después, es decir, el incidente que ocurre en el monte Sinaí, que está descrito en Éxodo capítulo 19 y 20, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Hebreos capítulo 6, versículo 13, otro texto que nos muestra quiénes son los constituyentes del pacto de paz o el pacto eterno. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Vean ustedes que este pacto que es revelado a Abraham, este pacto que es explicitado a Abraham, que es establecido con Abraham, este pacto es jurado por Dios mismo.
no habiendo por quien más jurar, no habiendo otro mayor por quien más hacer el juramento, Dios jura por sí mismo el cumplimiento del pacto. Vean ustedes que no le pide a Abraham que jure, no le pide a Abraham que prometa, no le pide a Abraham como en un convenio bilateral que negocie con él el pacto. No, Dios mismo es el garante del pacto. Él es quien cumple las promesas. Vayamos ahora a la siguiente declaración de Elena de White. Manuscritos inéditos, tomo 1, página 107. Hay muchas declaraciones con respecto a esto. Declaraciones que contienen la misma idea y que están en la misma línea. Pero solamente voy a leer esta. Manuscritos inéditos, tomo 1, página 107, dice: el Padre y el Hijo acordaron un pacto para salvar al mundo por medio de Cristo, quien se dio a sí mismo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora escuchen esto, hermanos. Subrayen esto, por favor. Ningún poder humano. ¿Qué significa esa palabra? Ningún. ¿Habrá excepción? No, no hay excepción. No hay excepción. Ningún poder humano, ni angélico, podría establecer un pacto como este. ¿Por qué razón? Porque el pacto es eterno. Ningún poder humano, el hombre tiene una existencia temporal, no es eterno. Ningún poder angélico, los ángeles tienen una existencia temporal, tuvieron un principio, no son eternos. El único que podía jurar por sí mismo, el único que podía hacer en la eternidad el pacto eterno, era la misma divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que ellos son los constituyentes del pacto eterno. Tras leer estas declaraciones inspiradas, declaraciones bíblicas y que están registradas en el espíritu de profecía, es claro que ninguno de nosotros existió desde la eternidad para pactar con Dios su propia salvación. Salvación que, según Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, fue acordada en los lugares celestiales en Cristo antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, el ser humano no es pactante o constituyente del pacto eterno. Y alguien podría decir ahora, bueno, entonces quiere decir que en el contexto del pacto eterno, el hombre es excluido del pacto. Momento. ¿Será que el hombre es excluido del pacto? No, no es excluido del pacto. Porque el pacto fue hecho a favor del hombre. El objeto del pacto es el hombre mismo, la salvación del hombre, que vindicaría el nombre mismo de Dios. Ese es el objeto del pacto, la razón del pacto. No podemos decir entonces, al afirmar que el pacto es acordado entre la divinidad, que ese acuerdo excluye al hombre, porque el hombre es el beneficiario del pacto, la razón por la cual el Padre y el Hijo acordaron la salvación. Es por esa razón que la inspiración afirma que nuestra parte en el pacto es la siguiente. En los lugares celestiales, página 14. Ha de recibir a Cristo como a su Salvador personal y ha de creer en él. Recibir y creer es su parte en el contrato. ¿Cuál es nuestra parte en el contrato? Sentarnos con Dios, negociar nuestra salvación, decirle a Dios: Señor, aquí está mi fuerza de voluntad, aquí está mi justicia propia, tómala, Señor, para que puedas completar la obra de la salvación en mi vida. ¿Es esa nuestra parte? ¿Nuestra parte consiste en prometerle a Dios algo o en recibir la promesa de Dios? Lo vuelvo a leer. Ha de recibir a Cristo como a su Salvador personal y ha de creer en él. Recibir y creer es su parte en el contrato. Y alguien podría decir, bueno, pero esa declaración suena un tanto evangélica. Recibir y creer. Suena un tanto pentecostal esa declaración. Es decir, para que nosotros podamos ser salvos,
para que nosotros podamos recibir las bendiciones del pacto, nada más basta con recibir y creer. Alguien podría decir, ¿y la obediencia dónde está? ¿Dónde están las obras? El problema es que nosotros tenemos un concepto errado de la fe. Recibir y creer. Ese creer del que habla la palabra de Dios no es un creer inactivo, no es un creer pasivo, pero esa actividad, ese dinamismo de la fe, del creer, no viene del hombre, viene de Dios. La fe obra por el amor. ¿No es eso lo que dice el apóstol Pablo en sus cartas, en sus epístolas? Nosotros no tenemos que añadirle a la fe nuestras obras. No, 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 no. La fe que el Señor nos da, que es la fe de Cristo, porque la sierva de Dios inclusive dice que no podemos producir fe por nosotros mismos, la fe es un regalo de Dios, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8, la fe de Jesucristo que nos es dada a nosotros, a aquellos que contemplan las promesas del pacto y las aceptan, esa fe que es dada a nosotros obra automáticamente. Esa fe viene acompañada con las obras de Dios y son las obras de Dios las que se realizan en nuestra vida. No tenemos que añadirle obras a la fe obra por sí misma. Y ese es el falso concepto que nosotros, bueno, ese es el verdadero concepto de la fe, pero nosotros lastimosamente hemos abrazado un falso concepto y pensamos que tenemos que completar la fe que Cristo nos da, como si la fe le faltara algo, como que tuviese un defecto de fábrica y hay que colocarle ahí con un sostén para poderla mantener firme, como que si Dios nos diese una silla coja y le faltara una pata y nosotros tenemos que ponerle esa pata para poder mantener la silla estable. La fe no es así. El Señor te da la silla completa y te la da con las 4 patas. Tú no tienes que agregarle nada. Tú tienes que recibir esa fe y esa fe va a obrar en tu vida. Esa fe te va a hacer completamente obediente. Ahora, vamos a leer este pasaje. Gálatas 3, 16 al 18. Yo les mencioné anteriormente que el pacto eterno es dado a nosotros en calidad de un beneficio. Nosotros no formamos parte del pacto eterno como constituyentes, sino como beneficiarios del pacto eterno. Ahora, leamos este pasaje. Aquí Pablo lo explica bien. No hay dónde perderse. El pasaje es sumamente claro. Leámoslo con atención, sin prejuicios, sin agregarle ideas al texto. Dejemos a un lado todo eso y permitamos que la palabra de Dios nos hable al corazón. Ahora bien, dice el apóstol, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Nótese que aquí está hablando de que Dios le hizo una promesa a Abraham. Y esa promesa es que vendría una simiente. La promesa dada a Abraham es que multiplicaría su descendencia. Y obviamente de esa descendencia vendría la simiente. Dice el siguiente pasaje. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Miren ustedes, Pablo está hablando de la promesa dada a Abraham. Después Pablo dice que ese es el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo y nuevamente Pablo vuelve a hacer referencia al pacto abrámico, al pacto eterno, vuelve a hacer referencia como la promesa. Y el versículo 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero si Dios la concedió a Abraham mediante la promesa.
El versículo 16 declara: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Por su parte, el versículo 18 establece que la herencia que Dios le concede a Abraham es mediante la promesa. Ahora, sin embargo, cuando examinamos el pasaje original del cual se extraen estas ideas, observamos que lo que Dios hizo con Abraham no fue la promulgación de una promesa, como lo dice el apóstol Pablo acá en este texto, sino un pacto. Leámoslo. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora, ¿significa esto que la Biblia se contradice al hablar de un pacto en Génesis y de una promesa en Gálatas? De ningún modo, la palabra de Dios no se puede contradecir. Esto significa que para la Escritura, es evidente que para la Escritura, la palabra pacto y promesa son conceptos equivalentes. De hecho, en el mismo versículo 17 se evidencia este intercambio de términos. Pablo primero menciona a los constituyentes del pacto, Dios y Cristo. Luego afirma que los acontecimientos del Sinaí no abrogan el pacto. Y finalmente, en el versículo 17, él declara que esos acontecimientos del Sinaí no invalidan la promesa. Esperaríamos que él dijera, no invalidan el pacto, ya que es de eso que está hablando en el versículo 17. Sin embargo, él utiliza la palabra promesa para referirse al pacto, lo que confirma que ambos términos son usados indistintivamente en la Escritura. Vean lo que el comentario bíblico adventista dice, y aquí, antes de leer la cita, coloqué una ecuación muy sencilla de entender. Ahí aparecen algunos pasajes bíblicos. Pacto es igual a promesa. Cuando la Biblia habla de que Dios hizo un pacto con su pueblo, un pacto con Abraham, un pacto con Noé, etcétera, 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 lo que la Biblia está diciendo es que Dios hizo una promesa con ellos. Eso es lo que la Biblia está diciendo, porque pacto es igual a promesa. Ahora vean lo que dice el comentario bíblico adventista. Tomo 6, página 957. La promesa del pacto, y aquí está comentando o analizando, mejor dicho, lo que está registrado en Gálatas capítulo 3. La promesa del pacto no fue añadida a nada. Fue dada, escuchen, personalmente por Dios. Por lo tanto, el versículo 20 de Gálatas 3, que es la porción que se está comentando acá, podría ser parafraseado de esta manera. Escuchen. Ahora bien, un mediador implica un convenio entre dos partes, pero la promesa del pacto fue unilateral, dependía solo de Dios y por lo tanto no requería mediador. El pacto nuevo o eterno concedido por Dios a Abraham sencillamente estaba bajo la forma de una promesa. Solo es, escuchen, necesario aceptar la promesa por fe. Lo que Elena de White escribió en Lugares Celestiales, página 14. Creer y recibir es su parte en el contrato. Solo es necesario aceptar la promesa por la fe y la obediencia sigue de forma natural. ¿Por qué razón? Porque la fe lleva consigo la obra de Dios en el hombre, la obediencia que Dios quiere implantar en el corazón del hombre. Ahora, ¿qué nos promete este pacto de paz o este pacto eterno? Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haremos. ¿Dice así? No, ¿verdad? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Por qué no dice que haremos? Bueno,
porque el pacto, como lo vamos a leer a continuación, de acuerdo a Jeremías 31:33, está expresado en términos de promesa. Si alguien no lo lee así, no sé cómo podría explicarlo de otra forma. Leámoslo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Escuchen, ¿en qué consiste el pacto? ¿En qué consiste? Daré. ¿Es una promesa? ¿Sí o no? Claro. Daré mi ley en su mente y la escribiré. ¿Es una promesa? ¿Sí o no? En su corazón. Y yo seré. ¿Es una promesa? ¿Sí o no? Claro. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El pacto es expresado acá en términos de promesa. El pacto es algo que Dios nos da, no un acuerdo negociado con el hombre. El texto de Jeremías 31:33 habla del pacto como una promesa divina y lo leímos. Hay 4 promesas divinas en el contexto del pacto eterno. El nuevo pacto o pacto eterno consiste en la promesa de Dios de estampar su ley en el corazón del hombre. La obediencia no es la condición previa al pacto. La obediencia es lo que el pacto nos ofrece. Es la evidencia de haber recibido la bendición misma del pacto, no nuestra contribución al pacto. Algunas personas creen que el mensaje de la justificación por la fe, dado en 1888, descarta la obediencia. Pero esto es un invento que proviene de su propia imaginación. En realidad, este preciosísimo mensaje no elimina la obediencia, sino que aclara cuál es el verdadero origen de la obediencia. La obediencia no es el producto del esfuerzo humano, sino de Cristo, quien a través de la fe la concede a todo aquel que acepta el don ofrecido en el Calvario. Elena de White lo dijo de la siguiente forma, en Patriarcas y Profetas, página 389. Leámoslo. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios, escuchen, porque no solamente incluye el perdón, y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley. ¿Quién me pone en armonía con los principios de la ley? ¿Quién me hace obediente? ¿Quién me pone en sintonía con la voluntad de Dios? ¿Es mi esfuerzo? ¿Son mis promesas? ¿O es la promesa y el poder de Dios? Es la promesa y el poder de Dios. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Es el texto que leímos. Daré mi ley en sus entrañas y escribiré su ley, mi ley en sus corazones y perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, 33 y 34. Escuchen. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el esfuerzo humano sobre las tablas del corazón. No, ¿verdad? No dice eso. Perdón, me equivoqué. Lo leí desde un punto de vista legalista, disculpen. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. Gloria a Dios por eso. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces, el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos. ¿Mediante qué? La gracia de Cristo. Mediante la gracia de Cristo viviremos, obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Ahora vayamos a la conclusión de la séptima plaga. Ese es un pequeño gran paréntesis dentro del contexto de esta plaga. Y solamente es para aclarar, tal y como lo dice el conflicto de los siglos, como lo muestra Elena de White en el conflicto de los siglos, que esta plaga tiene elementos que
tratan acerca de la justificación por la fe. Vayamos ahora al final de esta plaga. ¿Qué ocurre al final del derramamiento de esta plaga? Conflicto de los siglos, página 624. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Ven ustedes, hermanos, el pacto eterno es el hilo conductor de toda la narrativa bíblica. Lo encontramos en el principio del Génesis y lo encontramos al final en el libro del Apocalipsis. Es el hilo conductor, el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es el varón de dolores que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y la tierra, viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Es decir, el intelecto humano, por muy cultivado que esté, no puede imaginarse esa poderosa escena. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol del mediodía. ¿Quiénes de los presentes no desearían presenciar esta magnífica escena? No desearían ver con sus ojos esta magnífica escena. El regreso triunfal de Cristo, el fin del mal y el inicio de su reino de gloria es un evento que todos anhelamos ver. Pero la pregunta es, ¿qué debemos hacer para ser testigos de este maravilloso capítulo de la historia de la redención? Vean lo que dice la sierva de Dios. Esta es la mejor preparación que tenemos que hacer. La mejor preparación. No dice parte de la preparación. La mejor preparación que podéis tener para la segunda venida de Cristo es descansar con fe firme en la gran salvación que nos trajo en su primera venida. Debéis creer en Cristo como en un Salvador personal. Esa es la mejor preparación que podemos hacer. Reposar en Cristo, creer en Cristo, aceptar las promesas de su pacto eterno, permitir que esa promesa transforme por completo mi corazón e imprima la ley en mi mente, en mi corazón, dándome así el carácter de Cristo, el temple de Cristo, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, la justicia de Cristo, la paciencia de Cristo. Esos frutos, que son los frutos del Espíritu, habrán de sostenerme en aquel gran día. Permitirán que yo esté de pie cuando Cristo venga en gloria y majestad. Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia que le refleje plenamente. Y la única forma en cómo podemos reflejar plenamente el carácter de Dios es contemplando a Cristo y permitiendo que Él transforme por completo nuestras vidas. Esa es la mejor preparación que podemos hacer. Cuando contemplamos a Cristo y Él comienza a transformar mi vida, vienen cambios en mi alimentación, vienen cambios en mi manera de vivir, vienen cambios en mi familia. Mi dinámica familiar ya no va a volver a ser la misma. Cuando Cristo comienza a amoldarme
a formar su carácter en mí, a darme el poder de su gracia para vencer el pecado. Todo cambio necesario vendrá por la gracia de Cristo y mi carácter quedará en sintonía, en armonía con la ley de Dios. Esa es la mejor preparación que podemos hacer. Alguien podría decir, bueno, pero la mejor preparación que podemos hacer es irnos al campo, es practicar desde ahora la reforma pro salud, es hacer esto, es hacer aquello. ¿Es parte o no es parte eso de la preparación? Sí es parte, pero eso es el resultado de contemplar a Cristo. Yo les voy a decir algo, hermanos. Habrán muchas personas al final que se perderán y estarán viviendo en el campo y estarán practicando el vegetarianismo. Habrá muchas personas que se perderán porque eso no fue el resultado de la justicia de Cristo en sus vidas. Eso fue el resultado del temor a no condenarse. Eso fue el resultado de una vida religiosa y legalista que desplazó a Cristo y consideró que podía salvarse mediante sus propios esfuerzos y sus propias obras. Muchas personas se perderán haciendo eso. Ojo, no estoy diciendo que no hay que hacerlo, no me malinterpreten, por favor. Porque cuando alguien contempla a Cristo y su justicia lo transforma, los cambios vienen inmediatamente. Y esos cambios vienen con la motivación correcta, no con la motivación de salvar nuestro cuello en el juicio final, que es una motivación completamente egoísta. No, esos cambios vienen con la motivación de darle gloria al Señor, al único que se la merece. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a contemplar a Cristo para que podamos estar plenamente preparados para el tiempo de angustia y su segunda venida. Amén. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Oscar, quien nos ha permitido disfrutar de este mensaje tan hermoso, tan poderoso, y agradecemos al Señor por permitirnos tener esta oportunidad. No, no es habitual que escuchemos este tipo de mensajes en nuestras iglesias. Conversábamos durante la tarde con algunas personas, con hermanos de iglesia, en relación a este tipo de mensajes, a tan importante la necesidad que tenemos de volver a la Escritura, de extraer de allí lo que nuestra iglesia necesita. Así que agradecemos al Señor por el mensaje de esta noche. Vamos a orar para luego pasar a la sección de preguntas. ¿Sí? Así que les invito aquí con reverencia, podamos inclinar nuestros rostros y orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra y queremos que con el mismo Espíritu, Señor, que tú nos has dirigido, pues ahora, Señor, poner un corazón humilde para que nuestras preguntas, nuestros comentarios, Señor, puedan ser para poder edificarnos y edificar a otros. Que tú le des palabras de sabiduría a nuestro hermano Oscar para poder responder, Señor, las inquietudes y las dudas de nuestros hermanos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a, a dejar estos minutos para que usted pueda hacer su pregunta. Les pedimos, sí, que sean preguntas en relación al tema, que así podamos aprovechar el tiempo, ¿sí? A veces nos extendemos un poquito en un comentario y al final la pregunta es bien breve, entonces aprovechemos la oportunidad que tenemos de contar con nuestro hermano Oscar, para quienes, yo creo que todos lo conocen, pero por si hubiese alguien que no lo conoce, del Ministerio Megáfono Adventista, para que puedan seguir allí también en Instagram, en Facebook. Muy bien, tenemos a la hermana Romy, desde Bahía Blanca, Argentina. Hermana Romy. Buenas noches, hermano Oscar. Buenas noches a todos. Yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con dos situaciones que dijo a lo largo del tema.
En una, el momento en que hablaba de los cuatro hechos que está, en Sí. el segundo hablaba de que la perfección de carácter era colocada en nosotros, algo así mencionó. No llegué a notar bien todo, así que después si le puede pasar el PPT al hermano Marcelo, así puedo tomar bien. Este, y bueno, y después hablaba de, bueno, de que esa era una obra que hacía Dios en nosotros. Correcto. Entonces, eh, yo lo que quería preguntar es porque uno a veces escucha muchos temas, entonces hay otras personas que toman algunas situaciones desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Quería preguntarle específicamente por el pacto eterno o esta promesa de pacto con respecto a las citas que tiene la señora White, que habla de que uno tiene que hacer, hay una cita específicamente, le leo, no me quiero extender, así que le leo solamente un pedacito, que dice, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deben ser vencedores en la lucha contra el mal. Eso está en el conflicto de los siglos. Entonces, quería saber, usted qué entiende por esos propios y diligentes esfuerzos, ¿qué, cuáles serían, o cómo serían, o cómo se manifestarían en nosotros, o cómo nosotros los haríamos, sin que, porque si no, para que no quede como que son unas obras, entonces, ¿qué tipo de obras son? Como que esa parte no termino de estar tan clara en cuanto a los propios esfuerzos, a la parte que pareciera que me toca. No sé si fui clara. Sí. El apóstol Pablo, no recuerdo en este momento el pasaje, él menciona que se esfuerza, dice él, con la fuerza de Dios en él. Entonces yo entiendo que cuando Elena de White habla en esos términos, no en esa cita, sino en varias citas, yo entiendo que debemos de comprender esas declaraciones teniendo en cuenta que ese esfuerzo viene de nosotros en el sentido de que Cristo vive en nosotros. Y es Cristo o su amor, como lo dice Pablo, quien nos constriñe o nos motiva, es decir, nos impulsa a hacer algo. No es que estas obras sean el resultado del impulso propio del hombre o la determinación propia del hombre, sino de Cristo mismo, quien obra y vive en el hombre. Obviamente el hombre que le ha entregado su vida, ¿verdad? Y ha cedido a cada momento a la atracción de la gracia de Cristo. De esa forma yo entiendo esas citas. ¿Sí? Respondía completamente la pregunta. Perfecto. No sé si hay alguien más. Ronnie de- creo que hace preguntas difíciles. Ella, Cronologías difíciles, me imagino que hace preguntas difíciles. Lo que pasa es que también se habla mucho del principio de cooperación y se hablan de, no me quería Sí, extender, por eso le traté de hacerlo lo más breve posible. Se habla mucho del principio de cooperación, este, y también muchas veces yo pienso que, por ejemplo, las pequeñas decisiones, no sé, de esta forma por ahí lo entendía o lo pensaba, pequeñas decisiones que tengo que hacer es ponerme el despertador a la mañana para levantarme temprano para encontrarme con Cristo. No sé, esas pequeñas decisiones que pensaba yo que podía llegar a ser referencia, que obviamente es el deseo del, o sea, el Espíritu Santo trabajando en mí para que yo tenga el deseo de encontrarme con Jesús, ¿no? correcto, así es, En- correcto. Entonces, por esas decisiones es como que termina de ser en cierta parte, depende del énfasis que se le dé, puede ser tomado de una forma o de otra. Por eso hacia la... Yo entiendo que el principio de la cooperación, y es bueno que lo mencione, porque de hecho Elena de White también lo menciona en sus escritos, no es sinónimo de el hombre obrando en el sentido de salvarse o de obtener la salvación, sino más bien Cristo obrando en el hombre. Yo lo veo de esa forma. Y el principio de cooperación también tiene que ver con el hecho de ceder, de morir al yo y permitir que Cristo viva en mí. Y eso no es una decisión que le corresponde a Cristo, esa es una decisión nuestra, tenemos libertad de elección. Y es una decisión que tiene que hacerse constantemente, no cada día. Ahí está equivocado, porque a veces nosotros decimos, no, tenemos que decir cada día por Cristo, no, es a cada momento que tenemos que ceder a la atracción de la gracia de Dios
y permitir que Cristo nos crucifique a nosotros mismos para que Él viva en nosotros. Creo que está mucho más clara la respuesta, ¿sí, no? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran realizar en relación al tema. Hermano Rainer, veo que abrió su micrófono. Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches, Bueno, hermano. Marcelo, quería hacer una pregunta, tal vez no tan al respecto, pero una consulta, ¿no? Al hermano Oscar. Eh, yo justamente comprendía las escrituras tal como nos ha explicado el hermano Marcelo, ¿no? El hermano Oscar, ¿no? Acerca del pacto, que nosotros no somos, o sea, nosotros no hacemos nada en esa parte, simplemente es el tener fe nos lleva a la acción, ¿no? Nos lleva a la acción de realizar las cosas, las obras buenas, ¿no? Que Dios quiere. Pero en este contexto, ¿por qué nuestros líderes a nivel mundial, ¿no? El liderazgo de la Iglesia Adventista nos llevan a hacer una labor humana? Porque, o es que no lo entienden de esta manera, porque yo lo que veo dentro de la Iglesia Adventista, más nos impulsan a hacer un esfuerzo humano, pero no hacer una comunión con Dios, tal como en esta noche, ¿no? Hemos entendido acerca del pacto eterno. Entonces, o es que no lo comprenden porque si en realidad hoy en día estamos como laodicenses es justamente por ese malentendido. O sea, muchos de los cristianos adventistas estamos haciendo esfuerzo humano para poder obedecer a Dios. Y es que no, por eso es que no se logra hasta hoy obtener ni siquiera parte del carácter de Cristo, porque es meramente un esfuerzo humano. Entonces, no sé si en ese contexto, o es que los líderes no lo entienden, porque todos los actos que mandan, las misiones, las uniones, es simplemente hacer un esfuerzo humano para obedecer a Dios. Y no así, ¿no? Crecer en la fe, tener una fe para poder prepararnos, como decía el escrito, ¿no? Para poder prepararnos para aquel día. Eso era lo que quería opinar, hermano. Sí, solamente quería hacer una aclaración, porque a veces cuando hablamos de estos temas tal vez pueden haber malas interpretaciones o malos entendidos. Y es el hecho de que el plan de la salvación tiene condiciones. Cuando nosotros hablamos del pacto eterno, cuando hablamos de la salvación, de la justificación, eh, y lo presentamos a la luz del mensaje de 1888, muchas personas malinterpretan y piensan que no hay nada que hacer, hay condiciones. Pero como lo dice Elena de White en el camino a Cristo, esas condiciones las garantiza Cristo en el hombre. Es decir, no somos salvos sin creer, pero esa fe viene de Cristo. ¿Qué debo de hacer yo para recibir esa fe? Pedirla, recibirla. Ella dice que no podemos ser salvos sin perfecta obediencia. Yo no puedo dar perfecta obediencia. Tengo que pedirle a Cristo su perfecta obediencia y Él me la va a dar. Entonces, sí hay condiciones. Eso solamente es una aclaración, porque a veces las personas piensan que estamos hablando de una salvación incondicional, algo así como una especie de universalismo, y el mensaje de la justificación por la fe presentado en 1888 no tiene nada que ver con el universalismo. La persona que piensa que tiene que ver con el universalismo está atacando un muñeco de paja, porque en realidad el mensaje no tiene que ver con eso. Ahora, ¿por qué razón, como usted lo comentaba y a la vez preguntaba, por qué razón hay como cierta resistencia a aceptar este concepto del pacto? Yo creo que los orígenes vienen desde Minneapolis, desde el año de 1888. Lastimosamente, ustedes, o creo que la mayoría estarán familiarizados con la historia de este solemne acontecimiento en el contexto del adventismo. Lastimosamente, en esa fecha, pues el mensaje fue rechazado ampliamente. No fue rechazado al 100%, pero sí hubo un rechazo bastante cimentado, no solamente por parte de la dirigencia de la iglesia en aquella época, sino también por parte de la mayoría de miembros de iglesia, miembros laicos como
usted y yo, rechazaron el mensaje. Y ese rechazo, lastimosamente, y es lamentable decirlo, se ha ido replicando de generación en generación en el adventismo. Yo considero, yo considero que este tema es sumamente claro. Una noche hablando con mi esposa, yo le decía a ella que de todas las verdades que el adventismo tiene, la verdad más clara es la verdad de la justificación por la fe. Yo lo veo de esa manera así. Es la verdad más clara, aún más clara que las profecías, aún más clara que cualquier otro tema. Es tan claro que un niño lo puede entender. Es tan claro que cualquier persona sin un estudio formal puede entender la esencia del evangelio. Entonces, lastimosamente, ese rechazo se ha ido replicando, ¿no? Conforme el tiempo ha pasado y pareciera ser que entre más pasa el tiempo, el rechazo es más fuerte. Pero el tema está claro en las escrituras, el tema está claro en los escritos de Elena de White, está sumamente claro. Creo que lo único que nos falta es investigar más, profundizar más y permitir pues que los prejuicios de nuestra mente desaparezcan, que el Señor ahogue esos prejuicios y podamos entender lo que dice el texto, lo que dice la mensajera de Dios en las diferentes citas donde ella habla acerca de este tema tan importante. Ahora, el rechazo no solamente actualmente es por parte de liderazgo, ¿no? Porque recuerde usted que en Apocalipsis capítulo 3 se habla de la iglesia adventista como un cuerpo, se habla acerca de ella como la iglesia de la Odisea. Y el mal de la iglesia de la Odisea es que piensa que es una iglesia que no tiene necesidad de nada, pero su realidad es que tiene necesidad de ropa, está desnuda, tiene necesidad de colirio porque está ciega, tiene necesidad de riqueza porque es pobre. Y eso solamente se lo puede dar Cristo. Y aquí está hablando de la iglesia en general, porque el rechazo no solamente es de la dirigencia, el rechazo también es por parte de los miembros de la iglesia con respecto a este mensaje. Y en algún momento, los que hemos abrazado este mensaje, en algún momento, y me incluyo, rechazamos también este mensaje, porque yo, por lo menos, tuve que pelear años con este mensaje porque habían cosas que no entendía de este mensaje y habían cosas que me parecían que estaban en contra de todo nuestro legado doctrinal, pero como Elena de White lo dice, ¿no? El mensaje de Minneapolis, lo menciona ella, no ataca ningún hito del adventismo. Al contrario, le da una base más sólida al adventismo como tal, porque es la justicia de Cristo la plataforma sobre la cual se edifican todas las demás doctrinas. Así que el rechazo, yo lo veo no solamente por parte de los líderes de la iglesia, lo veo general, tanto líderes como laicos. Y así como hay líderes y laicos, pastores y miembros de iglesia que aceptan este mensaje, porque conozco varios pastores que lo aceptan y lo predican, así también hay pastores y laicos que lo rechazan. Y esto viene, pues como lo menciono, desde Minneapolis, desde hace que 130 años atrás estamos peleando con este mensaje. Y cuando nos rindamos a este mensaje, pues seremos trasladados, porque este mensaje es sinónimo de traslación. Si queremos vivir para siempre en este mundo, pues sigamos rechazando el mensaje de la justicia de Cristo. Pero si anhelamos que Cristo venga y todo esto finalice, hay que abrazar el mensaje. Amén, hermano, muchas gracias. Hermano Marcelo, tal vez nos podría compartir, hermano Marcelo, las grabaciones de esta serie, por favor. Sí, hermano Rainer, para los que estamos en el grupo de WhatsApp, que son miembros permanentes del grupo de estudio, el link que compartimos, ahí pueden ver todos los temas que ya están en el canal de YouTube, pero están en modo no listado, cosa que solamente los que están en el grupo puedan verlo. Una vez que se completen todos los temas, que ya es la próxima semana, ahí los dejamos en el canal de YouTube, lo liberamos y lo dejamos en modo público. Así es que yo les voy a volver a reenviar el link por si acaso ustedes entraron más tarde al grupo, no recuerdo bien, para que puedan revisar allí todos los temas que hemos hecho hasta ahora de esta serie. Muchas gracias, hermano.
Muy bien, había otra pregunta que estaba en el chat que era de la hermana Yael y ella había hecho una pregunta durante el tema y ahora la vuelve a repetir. Dice, me gustaría que se me aclarara la pregunta que había escrito arriba. ¿Cómo distinguir la resurrección especial y general tanto de los impíos como de los justos? Porque ella tenía entendido que los impíos resucitaban al momento de la segunda venida, Ella tenía entendido, perdón, de que los impíos resucitaban al momento de la segunda venida. al momento de la segunda venida. Sí, No, eso. los impíos, como lo dice la palabra del Señor en Tesalonicenses y en Apocalipsis capítulo 20, los impíos son destruidos, los impíos vivos son destruidos por el resplandor de la gloria de Dios. Y los impíos Denise, muertos, ¿sí? Denise, va a pasar a despacho. Ah, ok, pensé que era la hermana que había hecho la pregunta, la que estaba haciendo una aclaración ahí sobre la interrogante. Y los impíos que yacen en el polvo de la tierra, ellos son resucitados después del milenio. Eh, yo le recomiendo a la hermana leer Apocalipsis capítulo 20. En ese capítulo, pues, se encuentra prácticamente toda la descripción acerca de la resurrección final o general de los impíos, específicamente en los versículos 4 al 6. Ahí ella puede encontrar ese detalle que se menciona, ¿no? Que esta resurrección es después del milenio, es cuando ya Cristo, como lo dice Elena de White, viene a establecer su reino de gloria, viene con la santa ciudad, los impíos resucitan y ellos reciben el pago de su maldad. Hola, buenas noches. Sí, sí, ya entendí. Sí, ya me tenía confundida ese cuando me usted mencionó en su momento acerca de la resurrección especial. Yo tenía entendido que era acerca de los justos. Que había una resurrección especial que iba a recibir a Cristo cuando Cristo viniese. Pero no tenía la información de que los impíos también iban a resucitar. Pero sí, efectivamente, ellos iban a resucitar para ver a Cristo en su venida. Que ellos después van a ser destruidos por su gloria. Esa. Muchas gracias por la aclaración. Y sí tenía claro que ellos normalmente se van a ser resucitados en el juicio ejecutivo cuando ellos reconozcan que la justicia de Dios el trato con la humanidad. Eso. Muchas gracias. Ok. Sí, efectivamente, como lo mencionábamos en Daniel 12:2, ahí habla acerca de esa resurrección de carácter especial o particular, y esa resurrección, pues, menciona el texto que es acompañada de un levantamiento de justos y de impíos. Y como lo vimos a lo largo de todo el tema, descubrimos quiénes son los impíos y quiénes son los justos que resucitan. Gracias. Muchas gracias. Y nuestra hermana Romy tiene nuevamente la mano levantada. Hermano Oscar, prepárese. Perdón. Este, soy muy preguntona muchas veces. Quería saber, una pregunta es más personal con respecto al tema, ¿cómo vive el pacto eterno desde su experiencia, desde una forma práctica? ¿Cómo, cómo lo entiende, cómo lo viven como familia, cómo lo vive usted, teniendo en cuenta que esto es una promesa, ¿no? A eso, la promesa que nos es dada. Entonces, ¿cómo usted cómo usted vive esa promesa en su hogar? Es, no ir en lo profundo, sino en pequeños detalles, eh, para ser enriquecidos también con la experiencia de otros. Sí se Ok. puede. Sí, es una pregunta, mire, las preguntas de aplicación práctica, decía un maestro que tuve en la universidad, son las preguntas más complicadas que las preguntas teóricas o académicas. Eh, Conocer esta verdad del pacto eterno, a nosotros como familia nos ha cambiado
la cosmovisión en la educación de nuestros hijos. ¿En qué sentido? Nosotros antes con mi esposa, cuando estábamos recién casados o incluso antes de casarnos, cuando estuvimos de novios, hablábamos acerca de estos temas y es importante que los jóvenes que no se han casado, los que están por casarse o tienen planes de, hablen de estas cosas antes de casarse. Es sumamente importante. ¿Cuántos hijos van a tener? ¿Dónde van a vivir? ¿Qué van a hacer? Etcétera, ¿no? Cuando hablamos de esto con ella, acerca de la educación de los hijos, los dos teníamos un concepto eh, bastante autoritario de la educación de los hijos. Yo sé que, como lo dice el espíritu de profecía, el castigo físico en alguna ocasión debe ser aplicado, pero debe ser aplicado como último recurso. Pero los dos coincidíamos en que no era tanto el último recurso que se podía utilizar, sino que también podía ser usado como un recurso recurrente en algunos casos. Porque pensábamos nosotros que la forma en cómo el ser humano opera es cambio a través del castigo. Así pensábamos nosotros antes. No le voy a decir que no he castigado físicamente a mi hija mayor, que la menor está pequeña ahorita, no he hecho eso y ojalá no lo hiciera nunca. Sí lo he hecho, lo hemos hecho. Ha sido la última opción, han sido raras ocasiones que lo hemos hecho, pero esa visión ahora de dialogar más con ella, esa visión más de sentarnos, de explicarle las cosas, de tenerle paciencia, de orar antes de castigar, porque el castigo no necesariamente es físico, a veces el castigo puede ser de otra forma, ¿no? Pero todo eso, antes de comprender esta verdad, era, era una locura, pues, o sea, ni lo contemplábamos. Nosotros contemplábamos prácticamente, así como se dice aquí en mi país, grito y chancleta de una sola vez. Pero ahora sí, porque entendemos que Dios nos trata de la misma forma a nosotros, nos tiene paciencia a nosotros, mucha paciencia. Dios nos tiene mucha paciencia. Aún a veces cuando en la vida espiritual hay personas que están en desacuerdo muchas veces con lo que uno cree, eh, algo que es bíblico, obviamente, ¿no? Pero hay gente que tiene su desacuerdo y está bien que lo tengan porque hay libertad de expresión, ¿no? Está bien. Aún en ese desacuerdo y en algún debate que pueda existir por ese desacuerdo, yo considero que también Dios me ha enseñado a tener paciencia con las personas, mucha paciencia. Porque antes, le soy sincero, yo era una persona muy explosiva en lo que se refiere al debate de la doctrina, muy explosiva, muy explosiva. Yo siempre quería ganar el debate y no me importaba humillar a mi oponente. Yo siempre tenía en mente que esta es la verdad y la verdad tiene que mostrarse y no me importa lo que el oponente considere después. Prácticamente el debate yo lo hacía con el propósito de ganar en vez de redimir y mostrar la verdad como debe de hacerse, ¿no? Entonces, esas son cosas, algunas cosas en las cuales la verdad del pacto creo que ha moldeado un poco mi carácter. No soy perfecto, tengo muchos defectos, soy un ser humano que tiene muchos más defectos que virtudes. Hay muchos pecados que vencer, muchos defectos de carácter que superar, pero considero que en esas áreas el Señor me ha ido transformando y la verdad del pacto me ha hecho más paciente con todos mis prójimos, desde mi hogar hacia afuera, con la iglesia, en el ambiente laboral también. Hay situaciones complicadas en el ambiente laboral que a veces lo único que uno quiere es eh, decirle al Señor que envíe su fuego sobre las personas, pero debemos de recordar cómo Él nos trata a nosotros, con paciencia. Entonces, en esos momentos yo considero que lo importante es recordar el amor de Dios para con nosotros y ver su constancia y permitir que ese amor haga que tratemos a los demás con esa misma constancia y con esa misma paciencia.
Muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros, hermano Oscar. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud más en relación al tema de esta noche. Hermano Godfrey. Sí, buenas noches, bendecida semana para todos. Una pregunta es un corto comentario respecto a esa parte sí no vi que el hermano la proponga, que es muy claro el tema, pero otra cita además de la de Daniel 12 que hace ver que impíos van a resucitar eh, como parte de la resurrección especial, es cuando él le dice a Anás y Caifás y los presentes allí que lo condenaron, él les dice, de cierto os digo que me veréis descendiendo en la gloria de mi Padre. Entonces, hay otro, si lo tocaron, si no lo escuché, pero sería otro sustento bíblico para demostrar de que sí va a haber una resurrección previa de los impíos para que pues se cumpla la palabra que Jesús dio. Eso sería. Amén. Sí, de hecho se tocó cuando mencionamos que dentro de las categorías de los impíos que resucitan en la resurrección especial están los líderes judíos que enjuiciaron injustamente a Cristo, que conspiraron en contra de él y lo llevaron al pretorio romano. Y ahí hicimos referencia precisamente al pasaje que usted menciona, que está en Mateo capítulo 26, versículo 64. Nuestro hermano Fernando Villarroel escribe esta pregunta, hermano Oscar. ¿La iglesia de la Odisea está desprovista de la justicia de Cristo? ¿Desprovista de qué, perdón? ¿Desprovista de la justicia de Cristo? Eh, Corporativamente lo podríamos decir que sí. Esto no significa que Cristo se ha alejado de la iglesia o que la iglesia es Babilonia o ha caído la iglesia. Porque si ese hubiese sido el caso, no encontraríamos a Cristo en el relato de la iglesia de la Odisea tocando a la puerta de la iglesia, pidiendo que abran la puerta para que él pueda entrar en la iglesia. Eh, Como lo mencionaba, el hecho de que se haya rechazado la justicia de Cristo corporativamente, no es sinónimo, no significa que nadie haya aceptado la verdad de la justificación por la fe en la iglesia, porque sí hay personas que lo aceptan, lo han aceptado desde que el mensaje fue predicado, comenzó a brillar en el contexto de la historia del adventismo. Han habido personas que lo han aceptado, muchas personas que lo han aceptado, pero sí, corporativamente, de acuerdo a lo que yo leo en Apocalipsis capítulo 3, sí hay un rechazo a eso. Hay un rechazo, pero como lo repito, esto no significa que Dios ha desechado a la iglesia. Muchas personas, por ejemplo, la iglesia de la Reforma, ¿no? Considera que a raíz del rechazo que el adventismo tuvo en esa época, hace más de un siglo, y los recurrentes rechazos que han existido de esa verdad, la iglesia de la Reforma considera que la iglesia es Babilonia. La sierva de Dios nunca dice eso. Dios ha tenido paciencia con su pueblo, así como tuvo paciencia con el pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel moderno. ¿Se recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel estuvo a punto de entrar a la tierra prometida, bajo la inspección de los hombres que habían enviado, de los espías que habían enviado? El relato dice que el grupo estaba dividido, habían dos grupos, un grupo de 10 espías que decía la tierra no se puede conquistar, no tenemos la fuerza y la experticia militar para entrar, y habían dos hombres, Josué y Caleb, que afirmaban que sí se podía entrar a la tierra, no porque tuviéramos poder humano para vencer a los que estaban en esa tierra, sino porque Dios iba a entregar esa tierra en la mano del pueblo. Después de eso, la Biblia dice que hubo mortandad, ¿no?, en el pueblo. Toda esa generación no entró a la tierra prometida, pero esto no significa que Dios dejó abandonado al pueblo de Israel. Dios siguió tratando con el pueblo de Israel.
una y otra vez, una y otra vez. Les envió profetas, les envió al más grande de todos los profetas, a Juan el Bautista. Es más, les envió a su propio Hijo, a Jesucristo, para que pudiesen ellos abrir los ojos y contemplar el amor de Dios, la justicia de Dios. Pero aún así, pues, después de tanto intento que Dios hizo con ese pueblo, el pueblo terminó rechazando. ¿No será ese el destino de la iglesia? Porque algunos en ese paralelo eh, tienden a enseñar que lo mismo que pasó con Israel será lo mismo que pasará con la iglesia será derribada. Ahora, debemos recordar también la diferencia entre una iglesia militante y una iglesia triunfante. También tenemos que hacer hincapié en el hecho de que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Eso es algo que no podemos obviar, pero lo cierto es que a pesar de que existan situaciones complicadas y difíciles en la iglesia sigue siendo todavía el objeto sobre el cual Dios tiene mayor consideración sobre esta tierra. Muchas gracias por esa pregunta. Muy bien, no sé si hay alguna última pregunta, ya ha avanzado el tiempo y hemos tenido este espacio, pero si hubiera una última pregunta y y si no, agradecemos a cada uno de ustedes por haber compartido con nosotros por este momento y a nuestro hermano Oscar por la disposición que siempre tiene de acompañarnos y por este hermoso tema. Vamos a pedirle a nuestro hermano Oscar que pueda despedirnos en oración, pero antes, sí, estaba pendiente de algo. Hermanos, quiero pedirles la oración, porque acá en Chile, en el sector de cerca de Chillán, donde está la Universidad Adventista, pero en otras zonas, em, en Pinto, están produciéndose incendios y piden la oración porque hay un centro de vida sana que está allá en Pinto que se llama Los Aromos, que los hermanos tuvieron que ser evacuados. ¿Ya? Cerca de la universidad también hay focos de incendio, me mencionan, pero hay una familia de la iglesia de Pinto, la familia Valderrama Piñones, que perdió su casa, ¿ya? Y ellos están, me dicen, quedándose en la iglesia, ¿ya? Así es que pedimos la oración por aquellas personas que están allá. Aquí vamos a escuchar a Valeria, que es mi hermana, que ella es de la iglesia de Pinto, que nos puede dar mayor precisión en la información. Buenas noches, hermanos. No, Nanito, solamente te había escrito recién. Buenas noches para contar que informaron recién que el hermano Alex Araya, que él estaba antes en los aromos, fue a ayudar para hacer cortafuegos, ¿cierto? Para ayudar allí. Y fueron a ver la casa de los hermanos que viven por ahí. Y fue a ver la casa del hermano Luis Valderrama. Y Nanito, para la gloria y honra de Dios, su casita no está quemada. Se quemó el, la leñera, la leñera atrás con la leña. Ellos salieron, ellos arrancaron de ahí, ¿cierto? Se fueron y la casita está bien. También de los otros hermanos hasta el momento. Así es que dar la gloria y la honra para el Señor, porque Él es muy bueno. Ahí están. Muchas gracias por la información. Nuevamente, el último detalle. Yo leía mientras mi hermana me escribía y no entendía, pues me decía, se quemó la casa. Después, bueno, la casa no se quemó, entonces no sabía si me estaba hablando de dos familias diferentes o no, pero orar por aquellos hermanos, porque ya, no recuerdo si fue el verano pasado o años anteriores que también allá hubo incendios y se evacuó mucha gente y fueron situaciones bien complejas. Así es que pedir la oración por aquellos hermanos y las personas que viven en esa zona para que el Señor pueda seguir manifestándose como lo hizo con la familia Valderrama. Muy bien, ahora sí, vamos a pedir a nuestro hermano Oscar que pueda despedirnos en oración. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de estudiar tu palabra. Te suplicamos, Señor, que cada verdad
que leímos en ella pueda quedar grabada en nuestra mente, pero por sobre todas las cosas, Señor, te suplicamos para que cada verdad, Señor, pueda transformar y renovar nuestros corazones. Te damos la gloria, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de milagros, un Dios que cuida a sus hijos y está pendiente de ellos. Alabado sea, Señor, por este milagro que acabamos de escuchar. Te pedimos, Padre, que puedas bendecir a todas esas personas que están allí en ese lugar donde está el incendio. Tú les puedas resguardar, Señor, que tu mano poderosa pueda intervenir en medio de esa situación y las llamas puedan cesar. Gracias, Señor, porque sin duda alguna eh, tú eres un Dios que está al pendiente de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra que tú eres en esencia amor, y ese amor, Señor, es el amor que quieres darnos a nosotros. Ese es el amor que tú deseas, Señor, que transforme nuestra vida. Permite, Padre, que podamos ceder a la atracción de ese amor, al poder de ese amor. Permite, Señor, que ese amor nos pueda hacer más pacientes, más misericordiosos con los demás. Permite, Señor, que ese amor transforme nuestra dinámica familiar, nuestras relaciones laborales, nuestros lazos de hermandad dentro del contexto de la iglesia. Solo tú, Señor, puedes hacer los cambios en nuestra vida y es a ti, Señor, a quien recurrimos, porque en nosotros no existe absolutamente nada bueno que ofrecer. Lo único que podemos hacer, Señor, es ofrecerte nuestro corazón para que tú lo puedas cambiar con el poder de tu justicia. Y confiamos, Señor, que así será. Todo esto lo pedimos, lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Agradecemos Amén. a nuestro hermano Oscar nuestra, por compartir con nosotros estos dos temas. Y los dejamos invitados para la próxima semana. La próxima semana, el día viernes, nos va a estar acompañando nuestro hermano Moisés Vélez, que está aquí con nosotros también, con el penúltimo tema de esta serie que concluye el día sábado, viernes y sábado a las 21 horas. Que el Señor les bendiga. Y como me preguntaba el hermano Godfrey, mañana ya va a estar actualizada la lista de reproducción con el tema de ayer y hoy en el canal. Así que el Señor les bendiga, que descansen. Un abrazo para todos. Saludos a su familia, hermano Oscar, que el Señor les bendiga mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo de donde estén. Damara, un gusto volverla a ver de nuevo. Ahí siempre nos cruzamos un par de mensajes, pero es un gusto verle. Cuídense a todos. Que Dios les bendiga. Les amamos en el Señor. Muchas Bendiciones. Un gracias. abrazo desde Chile. Saludos a su esposita. Gracias, gracias. Muchas gracias. Yo se los doy.